Bienvenidos a este programa, Mi Descubrimiento Favorito. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a Benjamín Aguilar, el cual, bueno, vamos a estar conversando con él sobre su experiencia con Jesús. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, Edgar. Gracias por la invitación a compartir lo que uno ha vivido. Bueno, contanos un poquito acerca de tu historia, de tus inicios, tus orígenes. ¿Qué es lo que te gusta hacer? El programa se titula Mi Descubrimiento Favorito, así que capaz que podrías contarnos algunos descubrimientos que has tenido a lo largo de tu vida. Muy bien. Bueno, mi origen, vengo de una familia de los 4 abuelos son españoles, así que raíces españolas. Y en lo que sería mi familia, mis padres, básicamente son 2 personas que allá por los años 70, 80, estaban con la creencia, como toda familia, de que el estudio iba a ser lo que iba a dar el progreso en el futuro. Así que mis 2 padres eran estudiantes de la carrera de ingeniería. Ajá. Ellos conocen precisamente a Jesús en esta etapa de su vida, en la etapa de estudio, allí entre el 3er y 4er año de sus carreras, y les causa un gran impacto. Ese impacto deriva en que ellos se tomen muy en serio ese conocimiento que habían adquirido de la Biblia y dejan sus estudios y empiezan a trabajar en forma particular como profesores. En esa familia, el 5.º hijo que nace soy yo, en una familia muy creyente, pero creyente en el sentido de decir un Dios que va a estar en lo que vos pidas o necesites de todos los días. Mira. No tanto como una, de ir a una iglesia, a una procesión, o así mitológico, sino más que nada En lo práctico. en lo práctico. Exacto. Es decir, si yo tengo una dificultad, el primero que recurro es a Dios para que me ayude y de esperar respuesta. Es decir, de alguna forma, Dios va a mostrar cuál es el camino a tomar para las decisiones que diariamente nos causan perplejidad. Claro. ¿Qué voy a estudiar? ¿O cómo saco esta materia? ¿O cómo hago si no tengo trabajo? Digamos, en ese tipo de cosas. Una familia con defectos, digamos, como todos, marcada por una salida allí de lo que era el régimen militar en Argentina, un nacimiento de lo que sería la democracia y los descubrimientos de un país que se empezaba a manejar más en libertad. Vos ya nacés en democracia. Exacto, en el 87 nazco yo, ya comenzando allí los gobiernos democráticos. Así que, bueno, te lo relato esta parte, porque eso marcó mucho. Mi padre, antes que yo naciera, tuvo grandes pruebas con respecto a sus creencias en el servicio militar. En un momento, por lo que sería guardar el día de descanso, de lo que ellos creían, del día sábado, él le estaban por dar 8 años de cárcel. Entonces él se la juega a su creencia, a nuestra creencia, Dios lo libra en el último momento, y en vez de darle 8 años de cárcel le piden que, por no haber respondido a las órdenes, él vaya con parte de enfermo y lo libran de eso. Varias situaciones así muy fuertes en donde queda marcada esa familia en donde nazco yo. Ajá. Por la creencia en el Dios de la Biblia. Nazco y crezco en digamos, esa familia que era bastante seguido, que contara esos testimonios y siguiéramos viviendo, porque allí cuando yo tenía alrededor de 6, 7 años, mi padre tiene un accidente, se choca en una esquina con una moto y se da un proceso en el que él le va pagando todo para que el chico vuelva a estar bien, y cuando está bien le hacen un juicio por $300.000. Lo cual a él, que era un profesor particular, lo impacta mucho. En su momento lo descolocó hasta el punto que estuvo por decir: doy todo lo que tengo para que un abogado me defienda. Fue como un impacto así que lo desconcertó. Y allí comenzó a volver a remarla en el asunto de, a través de la fe, tener un Dios que lo ayudará a salir de ese proceso, que finalmente terminó en un juicio muy largo, que nunca se llegó a una sentencia, digamos, que fuera impactante. Fue una sentencia mínima, pero que hizo que se necesitara también para proteger a esa familia, para que se pueda vivir en paz, una fe que ayude a decir, bueno, más allá de que estemos amenazados por una gran pérdida económica, a pesar de eso seguimos creyendo que todo va a ir bien. Claro, qué bien.
me contaste fuera de cámara sí. que vos vivías en otra provincia y viniste acá a Santa Rosa La Pampa. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, nosotros nacimos, somos de la provincia de Mendoza, sur de la provincia de Mendoza, General Alvear, y bueno, tenemos la cultura de allá que es de muchas veces hacer conservas, hacer mucho de lo que uno consume, lo hace con sus propias manos. Cuando mis hermanos mayores, todos estudiamos de una forma muy particular, que es la forma de homeschooling, nos preparó mi papá, que son profesores particulares, y pudimos tener la posibilidad de vivir en nuestra familia muchas más vivencias que el joven que por ahí va a la escuela. Claro. O sea, como hermanos fuimos hermanos, compañeros, amigos, todos. Claro. Y cuando mis hermanos mayores se recibieron, tenían que ir a la universidad. Claro. Allá en el sur de Mendoza no había una universidad que tuviera las carreras que ellos querían seguir. Entonces se empezaron a estudiar las diferentes posibilidades y se conoció que acá en Santa Rosa La Pampa, a 500 kilómetros de allí, existía una universidad donde estaba la carrera de Derecho que ellos querían seguir. Allí comenzaron mis hermanos y en esos primeros viajes es como que mi padre vio las señales necesarias de que aquí era un lugar donde teníamos que venir a vivir. Así que también él recurrió a pedir señales a Dios, Dios se las dio y nos vinimos como familia allí en el año 99 a vivir acá, yo con 12, 13 años, que es cuando comenzamos nuestra vivencia en La Pampa, hace alrededor de 20 años, ahí es que nos establecemos acá. Bien, contanos un poquito de tus gustos, de qué es lo que te gusta hacer, si tenés, bueno, acá estamos justo en tu nueva habitación, tu nueva casa que la estás preparando, me contabas que te gustan los nuevos oficios. Bueno, es algo que bueno, estás poniendo en práctica acá. Pero ¿qué otras cosas? Y si querés ampliar un poquito sobre eso. Bien, mira, pocos años después de venir a La Pampa, yo comencé a estudiar la carrera de contador público, entré con 15 años, ya cumpliendo los 16, y se dio una nueva etapa, porque yo siempre había estado en mi casa, con mi familia, y ahí conocí tener compañeros, aunque siempre tuvimos muchos compañeros y amigos, porque mi papá era profesor particular y 10, 15 alumnos siempre había en mi casa. Claro. Allí fue independizarme en lo que eran mis padres y poder compartir a solas con otros compañeros y otros amigos. Allí comenzó una etapa muy linda también de interactuar. A veces las personas dicen, no, si hay una familia que no manda a sus chicos a la escuela, no va a saber cómo relacionarse. Bueno, no fue así en mi caso, fue algo muy natural. Aparte y que disfruté que eran mucho. 5 hermanos, ya. Sí. Otra cosa, cuando dicen así, es cuando es uno solo o dos en la casa, entonces, pero había esa interrelación con tus hermanos y bueno, con toda la gente que visitaba tu casa. Que visitaba mi casa. Exactamente. Y bueno, en ese proceso descubrí muchas cosas que me gustaban mucho, como es el atletismo. Llegando a finales de la carrera de contador público, generalmente los estudiantes llegan a un momento en donde se despistan un poco si es realmente lo que querían hacer, como que se produce una saturación. Y en ese momento la actividad física, la verdad que fue una gran ayuda. Y yo los recomiendo mucho, no solo para estudiantes, sino para todo tipo de gente, el poder tener el deporte como un aliado de endorfinas, un aliado de ánimo, un aliado también grupal, porque el deporte, practicarlo en grupo es algo que hace bien, está comprobado que ayuda al sentirse contenido y al sentirse, digamos, bien, satisfecho con la vida. Entonces eso me ayudó a terminar la carrera y poder, digamos, emprender la nueva etapa, que era encontrar en algún momento quién iba a ser mi nueva familia. Claro. En ese momento, bueno, se da un proceso un poco más largo que el que se da por ahí en los chicos que van a la escuela, porque la maduración es distinta. Claro. En algunas cosas es más rápida, en algunas cosas es más lenta. Sí. Y bueno, pasan algunos años hasta que conozco la persona con que yo me caso, y en ese proceso también intervino mucho la fe. Y bueno, de allí, una vez que yo logro conocer cuál era la persona que me iba a acompañar el resto de mi vida, se da el poder tratar de completar los anhelos personales, que es el de decir, bueno, si lo que más me gusta a mí es aspirar no solo a esta vida, sino a un mundo en donde reine la paz y donde tenga un sentido futuro, ¿no?
el mundo en que yo vivo, sinceramente, no termina de ser algo que uno disfruta. Claro. Anhelar la paz es suficiente. La felicidad es algo momentáneo, pero que uno lo deja más para cuando, según los creyentes, Dios acomode esto que estamos viviendo. Así que, bueno, en esa nueva etapa es que tenemos el anhelo de en un futuro próximo dedicarnos de lleno a lo que es ¿cómo te puedo decir? La palabra generalmente se conoce como misioneros, pero es ayudar al prójimo a hacer actividades que no sean, digamos, egocéntricas, sino que sea sobrevivir y poder estar a disposición de las necesidades de un mundo en donde cada vez más la contención es algo que no viven en general los chicos, incluso los mayores tampoco. Entonces creo que allí hay una necesidad, hay una falta, una carencia, que no es fácil porque no son muchas las personas que se dedican a hacerlo, pero que bueno, aspiramos en algún momento poder estar ubicados allí, viviendo lo que Dios nos permita vivir, pero además volcados a poder compartir lo que es tener una vida de creencias, de contenida y de satisfechos, las preguntas existenciales que todos tenemos, poder compartir eso que nosotros lo hemos logrado con todos aquellos que tengan ese anhelo. Qué bueno que bueno, pudiste ir logrando en tu vida lo que anhelabas, fuiste descubriendo ya de joven algunas cositas que te llenaban, pudiste conseguir, hacer una vida junto a quien es tu esposa hoy en día, ¿no? Y que bueno que los dos tienen este anhelo de, bueno, compartir con los demás bueno, lo que ustedes tienen, ¿no? Exacto, es muy importante. Y por ahí, de ahí entonces que estás preparando sí, este vehículo, ¿no? Hogar, ¿no? Como para tener más libertad para moverte y de esa manera poder llegar a otros lugares y no tanto acá en Santa Rosa, sino poder ir hacia otros lugares. Sí, es como decís vos, es muy importante cuando uno está acompañado por una persona que comparte los objetivos. Y en ese, como decís vos, en ese transcurrir de la vida, momentáneamente a veces uno no ve el camino, pero cuando uno tiene un norte y van pasando los días y van pasando los sucesos de la vida, uno ve que se va marcando un camino, que si uno trata de ser ordenado, conduce a un cierto, digamos, progreso. El asunto es que en mi caso, más allá de ser contador y mi señora profesora de música, no nos interesa tanto el progreso material. Nosotros como pareja creemos que es más importante el progreso, digamos, espiritual y social que el progreso material. No te voy a decir que no tenemos la posibilidad de llegar a lograr los anhelos que tiene muchas veces toda pareja de jóvenes, de tener una buena casa, de tener un buen pasar, incluso pertenecer a un grupo social distinguido. Porque está a la mano uno al tener una profesión, al tener un título y conseguir buenos sueldos, claro, en una provincia que dentro de todo es próspera como La Pampa, estaría a la mano eso. Claro. Pero bueno, nosotros renunciamos porque creemos muy superior el poder tener un significado a lo que se vive, claro, todos los días. Por ahí hay personas que lo logran, el progreso material, pero no se ve tanto esa vida de significado que se da en las familias que por ahí nosotros conocemos, que no son muchas, pero que han podido lograr una vida de por ahí renunciar a algunos de esos beneficios con tal de ver en otros reflejada, digamos, ese sentido de vivir y también que eso después se multiplica, porque llega a los hijos, a los parientes, a los hermanos de esas nuevas familias que pueden conocer que Dios tiene un objetivo para cada uno de nosotros. Benjamín, quería preguntarte, vos me dijiste hace un rato que tu familia ya era una familia cristiana, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo y cuándo conociste a Jesús? Porque una cosa es que Jesús sea la persona que se relaciona con tus padres o con tus hermanos, y otra cosa es, bueno, ¿cuándo vos decidiste bueno, que Jesús iba a ser una persona con la cual te ibas a relacionar?
Mira, sinceramente, desde muy pequeño, en esa familia es probada la fe. Porque si estamos ante una dificultad, decimos, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar, y después todo va mal y nunca se entiende, uno va a sufrir una dificultad en la fe. Claro. Y que posiblemente quizás sea la experiencia de algunos. En mi caso, las dificultades siempre estuvieron, pero se lograba entender que atrás de eso siempre había un propósito y que redundaba en un beneficio para cada uno. O sea, los seres humanos quisiéramos todo fácil, sí. Pero el comprender que a través de muchas dificultades hay un gran beneficio y el poder aceptarlas, entendiendo que el que maneja los destinos de las cosas que no manejamos los seres humanos es un Dios de bien, te hace creer. Entonces uno, más vale que yo he puesto muchísimas veces pruebas, pruebas en el sentido de decir, bueno, yo necesito entender, y ha sido sobre todo al crecer a través de la lectura de la Biblia, la lectura de escritos cristianos, en donde uno ve una lógica, ¿no? Los seres humanos siempre vamos a tener en nuestra fe evidencias limitadas. Claro. A mí me gusta mucho el tema de la fe. No es algo que yo crea porque me lo heredé, es algo porque uno lo ha podido estudiar, vivenciar y darse cuenta que nosotros ejercemos fe en todos los actos de nuestra vida. Ahora, la fe de creer en Dios se da por evidencias también. O sea, un juez, cuando tiene que juzgar en cuanto a si una persona es culpable o no, ¿estuvo el juez siempre en los momentos que sucedió? No. ¿Pudo ver las evidencias en primera mano? Muchas veces no. Tiene algunas evidencias, muchas veces de segunda mano, y termina decidiendo. Claro. Así nosotros también en nuestra vida tenemos evidencias de Dios. Y yo, sinceramente, cada vez que le hice caso a las cosas que Dios pide, me fue bien. Qué bien. Y no necesariamente, como decimos, en lo material, es más profundo el concepto de bien. Claro. Y cuando uno por ahí sigue sus tendencias ajenas a Dios, contrarias a Dios, me fue siempre mal. Claro. Entonces, para mí no queda otra que creer. Hay un pasaje en la Biblia, ¿sí?, del apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23, que habla allí sobre el fruto del Espíritu. Sí. ¿No? Y bueno, tengo acá, para no perderme, ¿sí?, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. He pensado que este fruto del Espíritu, estas virtudes que aparecen allí, son virtudes que Jesús las tenía, ¿no? Cuando Él vino, se hizo hombre, tenía estas virtudes, ¿sí? Entonces la pregunta es, mirando a Jesús, conociendo a Jesús como lo conoces, ¿no? Y capaz queriendo imitar, ¿sí?, algunas de estas virtudes en tu vida, ¿no? ¿Con cuál te identificas más? Mira, te voy a ser sincero, yo te decía que a mí me gustaba mucho leer, pero uno, aún leyendo, impresionado por el carácter de Jesús, quizás minutos después estabas peleando. Entonces, y eso es lo que le cuesta entender por ahí a los que no son cristianos. ¿Cómo puede ser que no se vea más reflejado? Pasa que nosotros tenemos una tendencia heredada y cultivada también por nuestros malos actos, en donde no es natural ir contra esos frutos, es no tener esos frutos. Y el tener esos frutos es la obra del Espíritu de Dios, en la medida que nosotros se lo permitimos, y a veces algunos más rápido y algunos, como en mi caso, quizás más lento, a través de muchos años. Por ahí, de forma natural, uno tiene algunas de estas virtudes en su personalidad, y otras no. Y otras no, exactamente. La mayoría, generalmente. Exacto. Pero si hay una que por ahí vos no la nombrás específicamente, no la nombra Gálatas específicamente, sí, pero cubre al resto, y es creo que la que caracterizaba a Jesucristo, es la abnegación. Es el negarse a uno mismo. Porque cuando uno no se niega a uno mismo, esos intereses luchan. Y vos, por más que vos quieras ser manso, vos vas a ser manso hasta que un interés suficientemente importante esté en juego, en donde va a salir el indio. El indio, exactamente. Por más que uno quisiera ser amoroso, muchas veces lo va a hacer quizás con un grupo de gente limitada, la que despierta
tu simpatía, sentimientos, pero quizás de una línea para allá ya no me importa que en Bolivia se estén muriendo de hambre o que haya guerra en Siria, me importa muy de segundo plano. Entonces, para poder realmente tener ese amor de Jesucristo, creo que en algún momento de nuestra vida se tiene que dar este choque en donde nosotros nos enfrentamos a decir, cueste lo que cueste, yo quiero negarme a mí mismo. Y esa es la virtud que yo más admiro de Jesucristo. Creo que para nosotros poder lograrla o tenerla, tenemos que pedirle mucho, pero sobre todo contemplarlo. Y tiempo. A mí me cuesta mucho porque yo soy muy impaciente. Entonces por ahí tenemos una meditación, una lectura de 10, 15 minutos y tenemos el resto de nuestro día con nuestras propias, digamos, impulsos. Entonces, la virtud que a mí más me admira de Jesucristo es su total abnegación. Eso le permitió pasar todas las pruebas que él tuvo en su vida. Entonces, además, bueno, para empezar, dice que la humildad y la mansedumbre son las primeras dos materias en la escuela de Cristo. Creo que urgentemente el pueblo de Dios tenemos que lograr la humildad y la mansedumbre, porque si no, no podemos ni siquiera interactuar entre nosotros. Entonces eso nos divide. Y Dios dijo que quiere que empecemos por allí. Así que bueno, quizás no es una de las que te he dicho, pero creo que esas tres son las que más trato de incorporar. Qué bien. Dentro de las historias sobre Jesús o los momentos que Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cuál es la historia que consideras que es tu historia favorita sobre Jesús? Bien, mira, ¿se puede hacer publicidad? Se puede. Ya hay un libro que creo que es el que refleja impresionantemente el carácter de Cristo, más allá de cómo lo conoce la sociedad, porque la sociedad tiene de escuchas, de ritos, una creencia que conoce a Jesucristo. Jesucristo es mucho más que una crucifixión, Jesucristo es mucho más que, ¿cómo te puedo decir?, que alguna enseñanza que se pueda conocer de él, o que milagros. Es toda una vida, ejemplo, con mucha incluso estrategia, porque él fue el mayor estratega, orador, luchador por derechos de las personas. Hoy por ahí se dice, no, los derechos de la mujer. Jesucristo, digamos, mostró cómo deberían ser las cosas hace 2000 años, claro, en ese sentido. Sí. Entonces, la vida de Jesucristo no es solo lo que él dijo, sino también lo que él hizo. El poder concentrarse y estudiar eso es magnífico, es un manantial de donde uno no deja nunca de aprender nuevas cosas. Ese libro se llama El deseado de todas las gentes y relata la vida de Jesús desde su nacimiento hasta, digamos, no solo su muerte, su resurrección, sino también lo que él planea hacer en el futuro con nosotros. Y en ese libro creo que hay un punto cúlmine que es nada os será imposible. Él antes de morir, horas antes, en vez de estar pensando en lo que él tenía que enfrentar, a veces nosotros tenemos que arreglarnos una muela y ya nos tiene nervioso él tenía que enfrentar la muerte, enfrentar las burlas, y no estaba pensando en sí mismo sino en sus discípulos. Y digamos, él da como la receta del cristiano, que es la unión y la permanencia con Jesús. Él da un nuevo mandamiento, que es el que nos amemos unos a otros, y nos dice que en el mundo no vamos a ser aceptados. En la medida que nosotros lo sigamos, nos puede ir parecido como le fue a él. Pero creo que es un punto cúlmine en la vida de Jesús. Creo que esa enseñanza es importantísima, junto con el Sermón del Monte, donde se dan las bienaventuranzas. Son dos puntos destacadísimos de la vida de Cristo, que nunca nos vamos a cansar de meditar en eso. Pero, ¿cuál es la promesa que a vos te llega más? ¿No? O sea, que si te preguntara la promesa de Jesús que es favorita para vos, bueno, ¿cuál sería? Mira, a veces mucho se habla o mucho se cree, pero si todo queda en la muerte, de nada sirve. Entonces, y la palabra de Dios, aparte de esto, tiene un efecto especial, y a veces cuando uno lee determinada promesa es como que uno le llega diferente. A mí la promesa de Jesús que más me llega es la que está en Apocalipsis 22:20, que es: ciertamente vengo en breve. Allí contesta Juan, quien escribe: sí, ven Señor Jesús. Entonces, esa promesa de Jesús que viene en breve, más allá de que hayan pasado muchos años, su voluntad es venir lo antes posible para en la vida de cada uno de nosotros se termine esa tristeza, ese desengaño con tantas cosas. Entonces la promesa elegida también fue para el día de mi bautismo,
es la promesa de que Jesús está muy pronto a volver. Y cuanto peor sean las cosas, más cercano está Jesús a volver. Hablaba, bueno, recién cuando peor están las cosas, probablemente tenés experiencia de oración. Sí. ¿Sí? En tu vida, bueno, seguramente tenés una vida de oración. Y quiero preguntarte, Benjamín, que nos cuentes, ¿sí? Cómo Dios ha respondido a una oración puntual en tu vida. Hoy, más temprano, hablabas, por ejemplo, no quiero como direccionarte, pero hablabas de, bueno, que le pediste a Dios una compañera para tu vida, no sé si va por ahí, pero bueno, una respuesta a alguna oración, ¿sí? Que le has hecho a Dios y cómo Dios te respondió. Bien, precisamente es esa la que quiero elegir, porque no fue algo fácil en mi vida. No fue que yo le pedí a Dios y fue en un poquito plazo y fácilmente. Y yo lo puedo entender plenamente eso. Porque en la vida matrimonial creo que lo más importante es poder estar, ¿cómo te puedo decir? Seguro y a la vez pleno. Entonces esa plenitud muchas veces te la da el haber tenido la carencia mucho tiempo. Claro. Entonces, y saber que lo que tenés es lo que necesitas. Si quizás otros, quizás desde más joven ya pueden saber bien qué es lo que necesitan, pero en mi vida no me fue fácil. Entonces pasaron muchos años y en esos años Dios me enseñó que, digamos, lo que uno necesita es alguien que tenga los mismos objetivos que uno. Y que si uno logra, o sea, Dios le da a esa persona, uno tiene que valorarla. Porque no es fácil en este mundo. Tenía algunos compañeros de facultad que me decían, lo que vos buscás es una aguja en un pajar. Y la verdad que no fue fácil, porque incluso dentro de las personas que tienen las mismas creencias que yo, no todos las buscan o las anhelan o las persiguen en su vida de la misma forma. Entonces la respuesta de Dios allí vino dándome la tranquilidad, cuando yo conocí a la persona con la cual me casé, de que esa persona tenía las cualidades que yo necesitaba. Y aunque en un primer momento no fue algo que se diera fácilmente, quizás habían otras alternativas que en ese momento podrían darse más fácilmente, la tranquilidad de que si podíamos ser útiles juntos y si tenía las cosas que Dios me había mostrado que eran importantes para mí, me hacía ver no las dificultades o las facilidades de la concreción de ese noviazgo y matrimonio, sino que si Dios quería se iba a dar. Entonces uno como que pasa por encima de las dificultades y tiene esa fe de que se va a dar aún cuando pareciera que las circunstancias muestran lo contrario. Entonces finalmente cuando se da, ni siquiera es una sorpresa, porque es como que uno sabía, Dios le había mostrado que eso se iba a dar. Entonces eso es un largo proceso, ese es el final de un proceso en el cual uno muchas veces tuvo expectativas, tuvo un montón de cosas, muchas veces fallidas, pero cuando gracias a Dios pudo sortearlas o pudo sobrepasarlas más allá de los errores, finalmente Dios da la bendición y en esa bendición uno es pleno. ¿Por qué? Porque se dejó guiar más allá de los errores que uno comete, porque puede cometer errores en ese proceso, pero si lo hace con la buena voluntad de esperar que Dios lo guíe, finalmente Dios nos da su bendición. Entonces, para mí fue un milagro muy grande la respuesta a una oración, la respuesta a muchas oraciones, y sinceramente, más allá de que sea mi caso, yo estoy muy agradecido con lo que Dios me dio. Entonces veo que Dios es un Dios de plenitud, un Dios que nos busca dar lo mejor, pero que no tenemos que limitarlo. Si nosotros a mitad del proceso apresuramos las circunstancias, las podemos malograr. Entonces, a la oración tiene que ser una oración de fe. Jesús dijo, al que cree todo es posible. Si nosotros metemos la mano y dificultamos eso, se pueden dar resultados que no eran los que Dios quería. Claro. Qué bueno que uno pusiste en práctica, bueno, la oración y qué bueno que, bueno, allá al comienzo de esta relación tenés la seguridad de que Dios intervino, ¿no? Y entonces, bueno, ahora a cada día vos podés recordar, ¿no? Sí. De que fue Dios el que te respondió, ¿no? Y entonces a futuro uno puede decir, bueno, o sea,
cuando vengan los problemas, ¿no? Sí. Las dificultades, bueno, o sea, fue Dios el que me puso con esta persona, o sea, Él me la presentó, ¿no? Y más allá del problema que pueda llegar a tener, bueno, si era, y crees que es así, la persona con la cual tenías que estar toda tu vida, bueno, seguramente Dios te va a dar las herramientas, la salida, ¿no?, a la dificultad que puedas llegar a tener, ¿no? Se resuelven muchísimas dudas que hacen mucho daño. Claro. Entonces es un comenzar, más allá que después haya que continuar, y en ese continuar un consejo, no sé si es bueno dar consejos, yo creo que sí, pero creo que es bueno no terminar ningún día sin revalidar la creencia de que eso está guiado por Dios y de no terminar enojados, sino poder arreglar todas las cosas todos los días de tal forma que nunca se mine, nunca se destruya, digamos, eso que Dios creó, ¿no? Y que Dios permitió que se dé, y de esa forma sea inagotable. No va a tener una vida limitada, no se va a amortizar, sino que Dios lo va a renovar todos los días. Si tuvieras que darle un mensaje a una persona que no conoce a Jesús, que no tiene una relación así como vos tenés con Jesús, ¿qué le dirías? Bueno, lo que diría es que en mi caso, en mi vida, no hay nada que llene tanto el vacío existencial que tenemos como el poder contemplar la vida de Jesús. O sea, así como está lo malo en nosotros, también Dios ha puesto cosas que pueden distinguir cuando algo es bueno y bueno en gran manera. Entonces, con solo contemplarlo a Jesús, poder ver su vida más allá de lo que digan otros, tratar de hacerlo personalmente, decir, bueno, yo reconozco que necesito, yo reconozco que no tengo en mi vida un motivo de existencia si no logro encontrar algo que vaya más allá de esta vida. Es necesario reconocerlo. Jesús dijo que muchas veces se elige lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, en algún momento de nuestra vida tenemos que darnos cuenta que sin algo que le dé sentido de vida, nuestra vida no merece vivirse. Cuando nosotros podemos reconocer eso, estamos en el punto en que nos damos cuenta que necesitamos buscar algo más. Y es allí donde está Jesucristo, en la necesidad de nuestra vida, en la necesidad personal de cada uno. Y cuando nosotros nos ponemos en relación con Él, leyendo la Biblia, Jesús ya empieza a hacernos bien. Y bueno, hay que continuar el camino. Voy a decir una frase media burda, pero dice: equipo que gana no se cambia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que cuando nos acercamos a Jesús somos mejores, nos hace bien, nos da paz, lo que tenemos que hacer es seguirnos acercando. Darle una oportunidad a Jesús en nuestra vida es darnos la mayor oportunidad a nosotros mismos. Así que lo que yo le diría es eso, que no porque lo haga otro religioso, no porque un mal ejemplo de un religioso, no se lo adjudiquemos a Jesús. Jesús es diferente a eso. Jesús es Jesús. Entonces, para poderlo, conceptualizar a Jesús o catalogarlo, primero conozcámoslo. De ese conocimiento, si es en sinceridad, no creo que nos salga otra cosa que no sea amarlo, enamorarse de Jesús. Bueno, gracias, Benjamín, por tus palabras, por tu vida. Espero que aquellas personas que puedan ver esta entrevista entonces puedan tener el deseo de conocer a Jesús, así como Benjamín lo ha conocido a lo largo de su vida, y puedan entonces descubrir que Jesús puede ser su descubrimiento favorito.